fuerte, es muy complicado. No hemos dormido en todos estos días pensando en que algo le pase. Yo te voy a decir, Ricardo, qué tristeza que son de los primeros que sacaron con la cara. Adrián viene con su cara, dando la cara aquí, que incluso cuando él lo detienen, él me llama. A él, desde el primer momento que le vieron el tatuaje, lo asociaron con la banda del Tren de Aragua. No es malo, no es bueno, porque mi hijo es el que me sustenta a mí. ¿Qué haría si un día reciben una llamada y les dicen que su hermano, su hijo, su esposo, su amigo, que había cruzado la frontera buscando un mejor futuro, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, de la crisis humanitaria, política, económica, social, no fue deportado ni está en un centro de detención en Estados Unidos? No, está preso en Guantánamo, la base militar que el mundo asocia con terroristas de Al Qaeda y prisioneros de guerra. Parece mentira, pero es real. Y lo peor es que no hay pruebas públicas en su contra. Pero el gobierno de Donald Trump dice que son lo peor de lo peor, textualmente, ya vamos a ver quién lo dijo, criminales del Tren de Aragua. Pero ¿quiénes son realmente estos hombres que están siendo enviados a Guantánamo? ¿De verdad son criminales peligrosos? ¿O es que ahora ser venezolano y tener tatuajes puede bastar para terminar en una prisión militar incomunicado y sin acceso a abogados, violando el debido proceso? Hoy van a escuchar quiénes son algunos de esos migrantes venezolanos que están en Guantánamo y la situación directamente de boca de sus familiares directos, pues he obtenido acceso a los testimonios exclusivos de familiares de estos migrantes que están encendiendo las alarmas dentro y fuera de Estados Unidos, así que no te despegues. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales. Y hoy en este episodio número 18 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, vamos a hablar del caso de los migrantes venezolanos que están siendo enviados a la base militar de Guantánamo en Cuba por el gobierno de Donald Trump. Una historia que tiene de todo: acusaciones de terrorismo, tatuajes que te pueden condenar y familias que no saben nada de sus seres queridos con quienes están incomunicados. Vamos a desglosarlo todo, pero antes, por favor, te pido que te suscribas y actives las notificaciones. Dale me gusta también a este video, comenta y comparte. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente. El 1x10 periodístico también, envíalo a 10 familiares, amigos por las distintas redes sociales y así vencemos la censura y la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias por aquí por YouTube y yo los leeré con prioridad en el próximo episodio. Y pues también les digo que tenemos un nuevo proyecto, vamos a decirlo así, bueno, reactivado porque ya existía, y te invito a sumarte a nuestro Patreon, que es esta plataforma donde puedes tener acceso temprano a los temas que vamos a tocar y contenido extendido en episodios exclusivos. Y por supuesto también decirte que si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción aquí abajo o fijado en los comentarios y también en la descripción y aquí arriba justo en la pantalla. Patreon.com, se escribe patreon.com/Ricardo lo dice, patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Arrancamos. Desde el 4 de febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump ha trasladado al menos a 100 migrantes venezolanos a la base militar estadounidense de Guantánamo, ubicada en Cuba, según reveló la agencia de noticias EFE. Este grupo de migrantes fue sacado de centros de detención en Texas y enviado a vuelos militares o en vuelos militares hacia la isla caribeña, específicamente las instalaciones que por años fueron símbolo de la lucha antiterrorista de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De estos 100 migrantes, 53 fueron recluidos en el llamado Campo 6, según la lista publicada por The New York Times, el medio The New York Times.
una prisión de máxima seguridad que en el pasado albergó a sospechosos de ser miembros de Al-Qaeda y a prisioneros acusados de estar involucrados con redes terroristas internacionales. Este edificio carcelario es conocido por sus estrictas medidas de aislamiento y condiciones extremas de reclusión. El resto de los venezolanos, unos 47 hombres, fueron ubicados en otro sector de menor seguridad dentro de la misma base, en un área de operaciones para migrantes. Sin embargo, todos ellos están bajo vigilancia del personal militar. La decisión del gobierno de Trump de trasladar a estos migrantes a Guantánamo se enmarca en su política de endurecimiento extremo contra la migración irregular, pero también ha generado severas críticas por las connotaciones que implica esta base militar. Guantánamo, más que un simple centro de detención, es vista internacionalmente como un símbolo de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones de derechos humanos durante la llamada guerra contra el terrorismo. La imagen de hombres vestidos con uniformes naranjas, esposados y encapuchados, sometidos a condiciones inhumanas, sigue presente en la memoria colectiva global. Ahora, esa misma instalación se está usando para encerrar a migrantes de todas las nacionalidades, incluidos los venezolanos. La secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, justificó estos traslados afirmando que los detenidos son lo peor de lo peor. Textualmente lo dijo en X, ya lo vamos a ver. Y asegurando que todos tienen vínculos con la organización criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua. Esta banda nacida en Venezuela ha expandido sus redes por toda América y ha sido relacionada con delitos como secuestros, extorsiones, tráfico de personas y asesinatos. Sin embargo, aquí es donde surge el primer gran vacío hasta ahora. El gobierno de Trump no ha presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones contra los migrantes enviados a Guantánamo, y yo he tenido acceso exclusivo a los testimonios de algunos de los familiares de estos migrantes, quienes aseguran que no están vinculados al Tren de Aragua, que se les ha violado el debido proceso y que están incomunicados. Además, otros familiares denuncian que muchos fueron arrestados después de presentarse voluntariamente a citas migratorias, siguiendo el procedimiento que el propio gobierno de Estados Unidos había establecido. Así lo contaron a la agencia de noticias EFE familiares como los familiares de Luis Alberto Castillo y de Mayfred Durán, que explicaron que sus parientes obtuvieron esas citas a través de la aplicación CBP One, un sistema que, como ya sabemos, había sido creado durante el gobierno de Joe Biden para que los migrantes pudieran ingresar de manera ordenada y de forma legal. Aplicación que, por cierto, fue cancelada por Donald Trump apenas asumió la presidencia el 20 de enero. Empecemos con un testimonio que me dio la tía de Adrián José Briceño, quien es su hijo por adopción. Fue uno de los que la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en la red social X llamándolos lo peor de lo peor. Vamos a ver si podemos colocar ahí en pantalla para que ubiquemos qué fue lo que publicó la secretaria de Seguridad Nacional. Ahí lo estamos viendo, justo en ese momento. El tweet que publicó textualmente la secretaria dice así: el presidente Donald Trump ha sido muy claro, la bahía de Guantánamo albergará a lo peor de lo peor. Eso comienza hoy, posteó el 4 de febrero. Adrián, a quien me estoy refiriendo, es quien está arriba a la izquierda. Vamos a ver si ampliamos la foto. Allí está. Y tiene un tatuaje en el cuello que asegura su familiar, que me dio el testimonio, que es de su difunto padre. Ahí lo podemos ver un poco más cerca. Ella afirma que no pertenece al Tren de Aragua y que no se ha podido comunicar con él desde que está en Guantánamo. Dice que se enteró precisamente por esta foto y un video en redes sociales de este traslado en el que también estaba esta fotografía. También asevera que le han violado el debido proceso y que Briceño le ha dicho a ella que tenía, escuchen, estatus de protección temporal, que tenía TPS para el momento de su detención. Sin embargo, yo no he podido verificar directamente este documento. Lo que sí les digo, vamos a ver el testimonio directamente de la tía, quien por medidas de seguridad prefirió ocultar su rostro. Es huérfano de papá y mamá. ¿Qué edad tenía ahí? 2 años y medio. Y, o sea, usted es la tía. Soy su tía. Mi mamá fue la que le dieron su tutela, pero mamá muere. Una vez que muere mi mamá, lo agarramos nosotras, sus tías, y lo criamos hasta sus 18 años, pues.
pasó todo ese poco, yo ni siquiera sabía, Ricardo, que se iba por el Darién. Yo pensé que iban a Colombia y de Colombia se iban en avión para Estados Unidos. Pensé, pero como Adrián no tenía documentación, no tenía pasaporte y la abuela se lo quiso llevar, vamos, no, mándame lo que se venía con un primo para que no se fuera solo. Él pasó el Darién y pasó sus 7 países. Una vez él entró a Estados Unidos, estuvo allí en Texas, en migración, pasó el Río Bravo, se entregó en migración, estuvo una semana allí, él llegó con 18 años a Estados Unidos. Sí, entró a México, entró el 20 de julio, entró a México. 20 de julio de 2022. Después de pasar todo ese poco de países locos que pasó, pues. Estuvo en el Darién como 3 días, 4 días, y después de ahí siguieron hasta llegar a México. En México estuvieron 15 días allí porque no podían pasarla, había que sacar un papel, un documento, no sé qué era lo que tenían que pasar. Después que le dieron su papel, ellos pasaron, él y su primo pasaron. Lo detuvieron, pasaron Río Bravo, estuvo allí en donde los detienen a ellos, allí en Texas, creo que no sé dónde es, y allí tuvo una semana, y después de una semana buscaron a las personas con quien él se iba a quedar en Estados Unidos. Ellos mandaron el pasaje hasta Miami, hasta Texas, y de ahí se fue en un vuelo a Miami. En Miami lo recoge la abuela. ¿Y cómo entró? No, él entró en forma irregular porque él iba sin papeles. Incluso, Ricardo, le quitaron su cédula de identidad allí, en el paso de Texas. Él cruzó Río Bravo. ¿Cuánto tiempo estuvo Y detenido? se entregó en migración. 5 días. Él trabajó construcción, un muchachito de 18 años, gracias a Dios que le gustaba trabajar, cargando cabilla. Se quedó sin trabajo. Acuérdate cómo es la vida ya, si tú no trabajas, no comes, porque eso no es fácil como la gente lo está pintando. Lo que te puedo decir es que después que estuvo con su abuela como 3, 4 meses, la señora decide irse a donde una hija, en Texas, y me lo deja solo en Miami. En Miami sobrevivió, te voy a decir, como 7 meses. Trabajó en una barbería, y después la gente con donde estaba trabajando cerraron la barbería, vivió en un carro, dormía, o sea, fue una vida muy dura para Adrián con su apenas 19 años, porque ya después tenía 19 años. Después se fue a Texas y una vez regresando del trabajo, lo para en migración. Eso fue el 7 de agosto del 2024. Él sacó su TPS, él pagó $800 por el TPS. No te puedo decir, Ricardo, si eso era legal, si no era legal. O sea, no te puedo decir nada de eso porque uno no sabe nada. Bajando de su trabajo a donde vivía, lo para en migración y se lo llevan. Él enseña los documentos que tiene, pero de todas maneras le dicen que él está solicitado por deportación. Yo me imagino que tanto tiempo en Estados Unidos no había arreglado los papeles, la abuela no le hizo nada de eso y él estaba ya con venirse. Pues estando allí en emigración, yo tenía más contacto, pues nosotros le depositábamos a él y él podía llamarnos. Creo que era 1 minuto que le daban, pero era costoso, pues. Me dijo, tía, ya me llevaron a juicio y me preguntaron que si yo quería que me deportaran. Y yo le dije que sí, que yo me quería venir para mi país, que yo estaba trabajando para hacer mi pasaje para venirme. Le dijo él a esa gente. Pero ahora yo, Ricardo, pensando aquí, o sea, no sabemos qué lo pusieron a firmar. ¿Entiendes? Todo en inglés, o sea, no sabemos, pues. ¿Qué sabe uno si lo inculparon de algo? ¿Qué sabe uno si no? Este es el Tren de Aragua, como lo quieren inculpar ahora todos los venezolanos que están allá. Entonces, eso, cuando yo ya, es más, yo tengo un mensaje que él me mandó y me lo puso como que fueron en los primeros días de enero. Me puso, tía, entre lo que cabe estoy bien. A finales de febrero es el próximo juicio, no sé cómo se llama ya. Y creo que me van a enviar ya para Venezuela, ya para mi deportación. Eso fue lo último. Cuando lo veo es más, me llama un amiguito de él que estuvo también detenido con él ahí. El muchacho salió en diciembre. El muchacho lo sacaron en diciembre y él estaba esperando a Adrián para esos días, pues para que se fuera a Nueva York. Entonces el muchacho me llama y me enseña, por ahí fue que yo lo vi, por TikTok, me enseña, mire madre, porque me llamaba madre también el muchacho, madre, mire dónde está Adrián, usted no sabe nada. No, hijos, me estoy enterando por ti, le dije. Yo te voy a decir, Ricardo, qué tristeza que son de los primeros que sacaron con la cara. Adrián viene con su cara, dando la cara allí, que él, incluso cuando él lo detienen, él me llama
Y él me dice, tía, yo voy a demandar, porque pues, es un muchacho, tía, yo voy a demandar a estos policías porque yo tengo mi TPS y me están pagando, me dijo él, ¿entiendes? O sea, yo me imagino que le quitaron eso y van, ¿no? De repente revisaron, no, tú estás buscando, tú estás solicitado para que te deporten, me imagino, no sé, porque él me llamó cuando lo detuvieron. Mi hijo no es ningún criminal, es un muchacho de 21 años, se fue a buscar el sueño dorado y lo que consiguió allá fue maltrato, porque los maltratan. Tiene un tatuaje en el cuello con el nombre de su papá. Él es huérfano de papá y mamá. Y ese tatuaje se lo hizo allá en los Estados Unidos. Mi hijo se fue de aquí sin tatuaje, mi sobrino. Dígame una cosa, ¿usted ha tenido, desde que lo trasladaron a Guantánamo, oportunidad de comunicarse como se comunicaba con él antes? No. Sabemos de él nada más porque lo vimos en las redes sociales. ¿Se le ha respetado el debido proceso? ¿Tiene algún abogado que lo defienda? No, porque el muchacho no tenemos dinero como mandarle a él para un abogado, Ricardo, y él estaba trabajando, era para sobrevivir, para venirse a su país de nuevo. Bueno, de verdad, mira, nosotros estamos pasando una situación difícil, pero, o sea, pienso que el gobierno del presidente Trump lo está haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque ellos tienen que averiguar primero por qué están detenidos. Si ellos ya tienen su debido deportación, ¿por qué no lo mandaron a su país? Lo van a mandar a esa cárcel donde es como exterminar a la gente. O sea, yo no sé si mi muchacho come, yo no sé si mi muchacho duerme, ¿entiendes? Entonces eso es preocupación para nosotros desde aquí de Venezuela. Estamos lejos. O sea, eso no es que tú estás aquí en Nueva Esparta y vas a Caracas. Tenemos recursos, no tenemos recursos. De verdad que sí, pido por caridad que si hay algún ente que nos pueda ayudar a nosotros, porque así como estoy yo, me imagino que están varias madres también abogando por sus hijos. No tenemos los medios como ni siquiera para pagar un abogado que nosotros mandemos y paguemos. No tenemos, Ricardo. De verdad, desde aquí un fuerte abrazo. Gracias por apoyarnos. Gracias. No son delincuentes, Ricardo. Yo pienso que deberían de verdad clasificar a las personas. Mi muchacho se fue por un sueño dorado, lo que fue a buscar la muerte para allá porque eso es una muerte, eso es la tumba. La gravedad de estos casos no solo radica en la falta de pruebas claras, sino en el hecho de que los detenidos se encuentran incomunicados. Sus familias no han podido hablar con ellos y los abogados enfrentan enormes obstáculos para acceder a los mismos. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, y el Centro de Derechos Constitucionales han calificado esta situación como un agujero negro legal. Sostienen que al trasladar a migrantes a Guantánamo, el gobierno de Trump estaría buscando evadir las garantías legales que rigen en territorio estadounidense. El propio medio The Guardian reveló que aunque estos migrantes están oficialmente bajo custodia de ICE, en la práctica son vigilados por militares dentro de Guantánamo. Muchos están recluidos en el campo 6, una prisión que había sido cerrada en 2023 y fue reabierta de emergencia. Según exfuncionarios y defensores citados por The Guardian, el lugar está deteriorado con duchas dañadas y celdas en mal estado, y a los detenidos les dan raciones militares preenvasadas que se usan en combate, lo que se conocen como MRE por su significado en inglés, que es Meal Ready to Eat o alimento listo para comer, como la única comida. La preocupación de estos familiares es que, bueno, me han contactado y pues llega hasta el punto de la incertidumbre por la integridad física, tal como es el caso de José Daniel Simancas Rodríguez, que por cierto, todos los nombres que vamos a mencionar en este espacio fueron confirmados en la lista que se hizo pública de los que están en Guantánamo, y sus familiares han confirmado que están allí en Guantánamo. Vamos a revisar inmediatamente a la foto. Ahí está Daniel Simancas Rodríguez. Su hermana me cuenta que antes de ser trasladado a Guantánamo, en el centro de detención donde se encontraba, sufrió agresiones. Lo apuñalaron con un cepillo dental, sufrió golpizas por parte de los otros detenidos e incluso le fue diagnosticado un tumor. Tampoco se ha podido comunicar desde que está en la base militar. Veamos. Bueno, el caso de mi hermano es que él se fue a los Estados Unidos. Él llegó al Paso, Texas, para exactamente el 20 de mayo
del 2024. Él se entregó voluntariamente con las personas que iban. Ajá, pero con lo que se entrega lo detienen. Él se entregó, efectivo lo detienen, lo tienen ahí. A los demás, al resto lo sueltan a los días, pasando los días. A él, desde el primer momento que le vieron el tatuaje, lo asociaron con la banda del Tren de Aragua. Lo dejan detenido, él nunca lo han soltado, él no entró. O sea, ¿cómo se enteran ustedes de que él está en Guantánamo? ¿Cómo fue este momento? Cuéntame. Bueno, él llama a mi prima, que es la que más tenía contacto con él por una aplicación, por medio de una aplicación, y por las llamadas también que hacían allá, que salían un poco más económicas. Él le dice que estaba contento porque ya le iba a salir a deportación para Venezuela. Y ya luego el día 7 de febrero llama a mi prima diciéndole que no es para Venezuela que le iban a deportar, sino para Guantánamo, que estaban sacando 10 chicos por día para ese lugar. Ya, Entonces, ¿eso fue en qué fecha que se enteran ustedes? El 7 de febrero y lo pasaban el día 8 a las 5 de la mañana para Guantánamo. Estamos hablando de el 7 de febrero y 8 de este año. Este mes. 2025, este mes. Ok, ¿ustedes tenían comunicación regular con él? Sí. ¿Desde cuándo no se comunican? ¿Cuál fue la última llamada? Desde el día 7. Desde el 7. Y él, ahí fue cuando él les dijo, ¿qué te dijo que particularmente ese día? Que lo estaban mandando para allá porque supuestamente es un terrorista por los tatuajes, y bueno, que le dijera a mi mamá y que estemos tranquilos, que todo va a estar bien. Ellos dicen que los que están mandando para allá, para Guantánamo, tienen antecedentes criminales. O sea, porque están asociados al Tren de Aragua. ¿Qué dices tú de eso con respecto a tu hermano? ¿Qué tienes que decir? Mira, él tiene sus antecedentes penales de Venezuela limpios. A ellos le pidieron, bueno, al menos a mi hermano le pidieron sus antecedentes penales de Venezuela, esta carta de recomendaciones, todo eso le pasaron a él para allá. Nunca le hicieron juicio. Eso te voy a preguntar. ¿No le dieron fecha de corte, de juicio? No, a él nunca le hicieron juicio. Él le hicieron firmar su deportación y él siempre pidió deportación. Ya. Desde que él ingresó allí a Guantánamo, desde que fue trasladado a Guantánamo, ¿ustedes se han podido comunicar con él? ¿Él tiene algún abogado? No, desde el día 7 no hablamos con él. ¿Y en este proceso de que está detenido ha tenido algún abogado? No, porque si no sabemos dónde, ni siquiera, ¿cómo podemos poner un abogado si ni siquiera sabemos nada? No, me refiero desde que fue detenido el año pasado. En este interín, desde este tiempo él no ha tenido abogado. En cuanto a antecedentes criminales, ¿tú aseguras que en Venezuela no tenía, ni en ningún otro país? No, ni siquiera aquí. Él estaba viviendo aquí en Ecuador. Ok, dime una cosa, ¿de qué estado es, de qué estado son ustedes? ¿De qué estado es él? De Aragua, la Victoria, estado de Aragua. Mira, tal vez no tengo las palabras para llegar a esas personas, ¿verdad? Pero yo lo que les puedo pedir que por favor nos ayuden, que hagan una investigación a fondo, que vuelvan a revisar sus casos, sus expedientes, y para que se den cuenta que él no tiene ningún tipo de vinculación con bandas, que los tatuajes no tienen por qué definirnos de que
pertenecemos a banda. Él es un hombre dedicado a su trabajo, él es albañil, maestro de obra, limpio en sus antecedentes, nunca ha estado preso, tiene 4 hijos, una familia que lo está esperando y que no pensamos que por él buscar el sueño para su familia estuviera pasando por todo esto. Y que nos ayuden, que busquen si necesitan sus antecedentes nuevamente, sus papeles, que lleguen hasta él, que puedan escuchar lo que él tiene para decir y que nos ayuden. En El Paso, Texas, a él todo lo que le ha acontecido ahí en ese tiempo que estuvo ahí, le diagnosticaron un tumor cerebral, un grado de depresión y ansiedad muy fuerte, porque ha sufrido de eso ya estando en ese lugar tanto tiempo, donde él nunca ha estado preso, nunca ha estado cohibido de su libertad, y cayó en un grado de ansiedad muy fuerte, de depresión. Lo golpearon muchas veces, de las golpizas que le han dado, lo han hecho botar sangre por los oídos. ¿Quién lo ha golpeado? ¿Quién lo ha golpeado? Sí, bastante lo ha golpeado. Lo han pasado para celdas de mexicanos y así. ¿Pero quién lo ha golpeado? ¿Los otros presos? Lo meten, supongo yo que los guardias, los que los cuidan, no sé, los meten a esas celdas para que los golpeen. ¿Y ha tenido atención médica, psicológica y física para lo del tumor? Sí, él ha tenido atención ahí. ¿Y qué dicen con respecto a su estado de salud? No sabemos, porque nunca dejaron que él sacara ni tomara fotos, nada de lo que le decían, pues. A ver, y con respecto en Guantánamo, si no saben cuáles son las condiciones allá. No, lo que sé es que él se fue golpeado, porque no tenía mucho de que lo habían golpeado, porque se fue a buscar unas pastillas a enfermería y lo agarraron los guardias, no sé, y lo pasaron a unas celdas de donde habían mexicanos. Y ellos ahí lo golpearon tan fuerte que casi lo mataron. Le hicieron sangrar por los oídos, sus dedos de los pies estaban, no sé si fueron partidos, no sé. Lo cierto es que estaba golpeado. ¿Y eso te lo decía él mismo, te lo dijo él mismo vía telefónica? También en el año pasado, para su cumpleaños, fue apuñalado. ¿Quién lo apuñaló? Supongo yo que los mismos presos, con un cepillo dental. ¿Cómo te enteraste de eso? Porque él nos dijo. Dime. No es simplemente el que nos haya dicho, sino que mi prima para ese tiempo estaba cerca de él y lo fue a visitar y lo vio. No le pudo ver la herida porque él no se pudo levantar la camisa, ya que le decía que las consecuencias las iba a pagar él. Este traslado de venezolanos a Guantánamo no solo ha levantado sospechas sobre el uso de perfiles raciales y estigmatización por tatuajes, sino que también ha puesto en evidencia el riesgo de que los migrantes, lejos de ser deportados rápidamente, queden atrapados indefinidamente en un limbo legal sin acceso a la justicia. El llamado de estos familiares que dan su testimonio es a organizaciones que puedan asistir a los detenidos, pues por lo general no cuentan con los recursos para pagar abogados si hay familiares que están en otros países, incluido Venezuela. Con respecto al tema de perfiles raciales, para que entiendan un poco de qué se trata, en inglés se conoce como racial profiling y pues es la aplicación de ley a personas solo por tener ciertos perfiles raciales o características, como por ejemplo afroamericanos, musulmanes, latinos o asiáticos, basados en cómo lucen, cómo se ve su raza, cómo se ven.
Aquí, por ejemplo, juega un papel importante el tema de los tatuajes, que aunque en Venezuela no ha sido una práctica para miembros de pandillas o un patrón en pandilleros, en otros países sí, y eso también denuncian los familiares, que un tatuaje no es sinónimo de ser del Tren de Aragua. El día de hoy las familias siguen sin respuestas, los abogados luchan por poder verlos y en Washington el gobierno de Trump, aquí en DC, en la capital de Estados Unidos, insisten en que son criminales, aunque todavía no han mostrado una sola prueba. Entonces, ¿realmente se puede afirmar que todos estos migrantes son criminales? ¿O estamos viendo cómo tatuajes comunes se convierten en sentencias de culpabilidad? Porque lo que está en juego no es solo el destino de estos hombres, sino el precedente que se está creando. Ya vamos a ver más testimonios de primera mano. Pero antes, ¿sabías que en los últimos 28 días este canal ha llegado a casi 2 millones de visualizaciones? Pues es así. Esta es una oportunidad para tu empresa o organización. Tu mensaje puede llegar a miles de personas y así apoyas a este proyecto periodístico independiente, anunciando en este espacio que esto es periodismo crítico al poder, es periodismo independiente, no dependemos de ningún interés de grupo familiar, corporación o partido político. Así que si me escribes a mi correo ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, tendrás un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Hablando de los tatuajes y el racial profiling o el perfil racial, la hermana de Freddy, Javier Méndez Cañas, oriundo de Santa Cruz de Mora, en el estado Mérida, me dijo que estar tatuados no es un delito, a propósito del envío de su hermano a Guantánamo. Afirmó también que no pertenece al Tren de Aragua y reiteró que por estar tatuado no es un delincuente. De hecho, el detenido es tatuador, a eso se dedicaba. Ahí estamos viendo en pantalla los antecedentes porque incluso ella, su hermana, me envió una certificación de antecedentes penales emitidas por el Ministerio de Justicia de Venezuela y el 3 de febrero de 2025 fue que se emitió esto, ¿no? Y están viéndolos allí en pantalla. Allí tienen pues este documento firmado por Félix Ramón Osorio Guzmán, quien es el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del régimen. Allí especifican que Méndez Caña, cito, no registra antecedentes penales en la República Bolivariana de Venezuela. El presente certificado se emite a efectos de ser presentado ante las autoridades de Estados Unidos de América. Cierro la cita. Veamos. Mi hermano se llama Freddy Javier Méndez Cañas. Somos de Santa Cruz de Mora, de Mérida, Santa Cruz de Mora, de un pueblo, el pueblo del café. Somos de una familia humilde. Mi hermano también estudió artes visuales, solamente estudió el primer semestre de artes visuales en Venezuela y lamentablemente no pudo continuar estudios por la situación económica como tal. En ese momento él decidió emigrar del país. Primero estuvo en Perú un tiempo, estuvo trabajando de manera formal. También estuvo acá en Ecuador, donde yo me encuentro. Él estuvo trabajando de manera formal en ese tiempo, estuvo conmigo ese año, trabajando muy bien acá en Ecuador. Luego viajó a Medellín, donde sí se dedicó como su profesión. Él es tatuador, él es artista tatuador. En Medellín se destacó tatuando, incluso le han entrevistado allá. También se ha destacado haciendo hip hop. También en Venezuela pintó algunos murales. Luego de que estuvo en Medellín, reunió dinero para irse a Venezuela y allá montó su local de tatuajes como tal en Venezuela. Estuvo tatuando en Venezuela, en nuestro pueblo, en Santa Cruz de Mora. Estuvo un tiempo allá. Luego, el año pasado, me dice, hermana, bueno, nos dijo a mí, a mi mamá y a mi otra hermana, quiero irme a Estados Unidos porque acá de verdad no me alcanza para sustentar a mi hija, para sustentar, ayudar a mi mamá, tampoco no me alcanzan los recursos suficientes para poderles ayudar. Y bueno, él decide viajar a Estados Unidos, a hacer la trayectoria que han hecho muchos de nuestros hermanos, pasar por el Dairén, hacer todo el recorrido hasta llegar a México.
Él entra aproximadamente hace un año, pasa a Estados Unidos y queda retenido en El Paso de Texas, en el lugar donde estaban todos los migrantes que lamentablemente están tatuados. O sea, yo siento que eso no es un delito, estar tatuado no es un delito. Yo soy un artista visual, soy una persona profesional y yo tengo tatuajes, o sea, tengo mis tatuajes. Eso no define a las personas. Eso para mí es parte de la personalidad, del carácter de uno, de lo que le gusta, de sus pasiones, de sus deseos, de quizás de tu identificación como tal, como ser humano, ¿no? Y para nosotros habernos enterado hace 2 días de esta situación de mi hermano, que es muy, muy fuerte porque es una persona honrada, es una persona de buenos valores, y saber que ahora está en esta situación, porque incluso lo que he leído, lo poco que he leído, porque no hay muchísima información que nos diga, tienen que hacer esto, asesórense de esta manera, no hay una información como tal. Entonces tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo, de que él es una persona honrada, de que es un artista tatuador. O sea, lo que pido de corazón, y mi familia, y me imagino que todos mis hermanos venezolanos que están en esta situación, es que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera nos ayude, nos apoye a que regresen o nos envíen al país a nuestros hermanos que lleguen allá, de donde somos, pues, porque no a todos nos tienen que poner en esta situación, que no realmente son personas inocentes. Mi hermano es inocente para que lo hayan llevado a ese lugar, pero no por esta razón quiere decir que porque él esté tatuado es un delincuente. Me dices que él entró aproximadamente hace como un año. Es decir, estamos hablando de febrero de 2024. Sí, ¿Cómo, él entró a finales de febrero. ok, ¿cómo fue esa entrada? ¿Lo hizo de forma irregular y se entregó? ¿Lo hizo por CBP One? ¿Cómo fue la entrada? Él ingresó a Estados Unidos y lo detuvieron, como a muchos, ¿no? Y Ujú. luego lo llevaron al centro de migración del Paso de Texas. Y bueno, ahí estuvo, ¿Cuánto tiempo ahí ha estuvo ahí? estado detenido. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Detenido, o sea, prácticamente hasta ahora. Ah, o Va a sea, él cumplir el año. nunca lo liberaron. No, nunca lo liberaron, nunca. Desde el año pasado ha estado detenido. Desde el O año sea, pasado, ya no, ha tiene estado allí, casi un año detenido. sí. Las llamadas que tuvimos, que no fueron muchas, me decía, hermana, acá han tenido a varios chicos venezolanos que están tatuados y ha pasado 6 meses y viene el juicio y le han liberado porque ya hay pruebas para que lo dejaran entrar al país. Nosotros buscamos todas las pruebas, le enviamos para allá las pruebas y tuvo como aproximadamente 2 juicios tuvo. El primero le dijeron que tenía que tener más pruebas y bueno, en eso le ayudamos y le enviamos. Ahorita en el segundo que era ahorita, o sea, era ahorita esta fecha de febrero, no sé qué pasó, lo que yo me entero y me dijo, hermana, creo que nos van a enviar a Venezuela, eso nos han dicho, nos han comunicado que nos van a deportar a Venezuela, y porque no hay pruebas, o sea, mi hermano no tiene ningún antecedente penal en ninguno de los países que nombré anteriormente que él ha estado. No tiene ningún antecedente penal, en Venezuela no tiene ningún antecedente penal, es una persona trabajadora y honrada. Él supuestamente tenía el juicio el 7 de febrero, Ujú. ahorita el 7 de febrero, entonces ahí le iban a dar la opción de entrar al país o simplemente deportarlo a Venezuela. Eso es lo que él me comunicó a mí. Entonces, Ok. ahora lo último que sé por las redes sociales es que lo han enviado para allá. ¿Te enteraste cuándo lo enviaron a Guantánamo? ¿Tienes fecha? ¿Sabes cuándo lo mandaron? ¿Cómo te enteras? No tengo idea qué fecha le han enviado a él. Yo simplemente el 14 de febrero, uno de sus amigos que siempre está en contacto, que él sí está en Estados Unidos y es muy buena
amigo de él y me envía la información. Entonces yo quedo así como que, Dios mío, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasó esto? Y simplemente el amigo me envió la información y ahí yo ya busqué Ok. quién en las redes sociales. No hemos contactado a nadie, a O sea, él no ningún tiene abogado. abogado. No tiene abogado. Él me dijo que tenía una abogada que les ponen allá en ese lugar, pero no, o sea, yo nunca estuve como al tanto porque yo decía, sí, o sea, normal pasa o lo envían a Venezuela porque no tenemos, no, o sea, nosotros sabemos quién es él y que no tiene ningún delito ni ningún caso de así de esos como los que nombran ahí en el New York Times. Mi hermano nunca ha estado vinculado a ninguna banda criminal de Venezuela, absolutamente a ninguna. Sí tiene muchos tatuajes, como todos, o sea, muchísimas personas tenemos tatuajes, pero eso no nos define como seres humanos, ni como hombre, ni como mujer, simplemente es un estilo, es tu personalidad, es tu carácter. Él nunca ha estado vinculado, tenemos los antecedentes penales de él, de Venezuela y de los países que ha estado tan impecables, o sea, no tiene ningún delito, no ha cometido ningún crimen. Y justamente por eso es la preocupación que yo tengo, porque yo leo en las redes sociales, en el New York Times, que todos los que han enviado para allá tienen supuestamente delitos graves y no es así, o sea, están pagando personas inocentes, están enviando personas inocentes que la verdad no está bien eso. Yo creo que deberían de alguna manera ver las pruebas reales, no especular de esa forma tan intensa, porque para mí es una situación muy fuerte, muy grave. ¿Se le ha respetado el debido proceso? ¿Han podido hablar con él desde que está en Guantánamo o no? No sabemos nada de él, no sabemos absolutamente nada de él. Yo como hermana de Freddy Javier Méndez Cañas, pido de todo corazón a todas las organizaciones que me puedan ayudar en esto. Le pido al gobierno de Estados Unidos que por favor envíen a las personas que no tienen nada que ver, que no tienen antecedentes penales, que las envíen a mi país, porque la verdad es que esto es muy fuerte, es muy complicado. No hemos dormido en todos estos días pensando en que algo le pase. Pido que por favor a mi hermano lo envíen a Venezuela sano y salvo. Con el corazón en la mano pido esto. Y las organizaciones que me puedan ayudar a orientarme para saber qué debo hacer o dónde encaminarme para poder ayudar a mi hermano. Pido con el corazón en el alma que recibir algún tipo de información. Desde que se conocieron los primeros traslados a Guantánamo, familiares de los migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos comenzaron a movilizarse. La principal denuncia es la falta total de información oficial sobre el paradero y la condición de los detenidos. Los familiares han contado que pasaron días sin saber nada de sus seres queridos hasta que vieron sus rostros en fotos difundidas en redes sociales por el propio gobierno de Trump. Así fue como Yajaira Castillo reconoció a su hermano Luis Alberto y también como Michelle Durán supo que su hijo Mayfred estaba entre los trasladados. Al menos así fue, igual, ¿no? Que quienes me contaron, me dieron este testimonio a mí, además de estos que le han dado otros medios, yo les puedo decir que quienes me dieron los testimonios, pues se han enterado por lo general por las redes sociales. Es por donde han sabido que sus familiares están en Guantánamo. Esta incertidumbre, sumada a la falta de acceso a abogados, llevó a que un grupo de familiares y organizaciones como la ACLU, que es la Unión Americana de Libertades Civiles, ya la mencionaba hace unos minutos, el Centro de Derechos Constitucionales y el Centro Asesor de Inmigrantes Las Américas, presentaran demandas ante tribunales federales en busca de protección para los migrantes. La primera acción legal
La primera acción legal como tal fuerte llegó desde Nuevo México, donde un juez federal, Kenneth J. González, emitió una orden de restricción temporal para frenar el traslado de 3 migrantes venezolanos que estaban detenidos en ese estado y estaban a punto de ser enviados a Guantánamo. Los abogados de estos migrantes argumentaron que sus clientes habían sido acusados falsamente de pertenecer al Tren de Aragua y que enviarlos a Guantánamo los dejaría en un limbo sin acceso real a la justicia. Otros no habrían corrido con esa suerte, pues ya fueron trasladados a Guantánamo. El juez González aceptó estos argumentos y detuvo el traslado mientras se revisa con más detalle el caso en las próximas semanas. Este fallo es importante porque sienta un primer precedente legal frente a una estrategia del gobierno de Trump de usar a Guantánamo como un centro de detención migratoria. Los abogados advirtieron que esta práctica busca precisamente evadir el acceso a los tribunales estadounidenses, ya que una vez en Guantánamo los migrantes quedan prácticamente incomunicados, como en efecto me han confirmado directamente sus familiares. De forma paralela, en Texas, familiares de 3 migrantes que ya habían sido trasladados presentaron una demanda exigiendo acceso a ellos y cuestionando las razones de su reclusión. Esta acción fue respaldada por organizaciones como Las Américas, Raíces y Americans for Immigrant Justice. En esta demanda, los familiares denunciaron que sus parientes no tenían antecedentes penales y que fueron etiquetados como criminales únicamente por sus tatuajes. Las organizaciones que llevaron estos casos advierten que Guantánamo se está convirtiendo en una caja negra legal, donde los migrantes quedan atrapados, sin saber cuánto tiempo estarán allí y sin poder defenderse. Como lo resumió la ACLU en un comunicado, cito, el gobierno no puede crear un agujero negro jurídico en una isla como Cuba para saltarse las leyes de Estados Unidos. Otro de los testimonios que obtuve fue el de Desiree Castellano, prima de Junior José Sánchez Vázquez. También está en Guantánamo, por cierto. Fue detenido cuando iba a trabajar como albañil hace unos 3 meses, según el testimonio de su familiar, con la justificación de que tenía orden de deportación, pero aún no le llegaba la fecha de corte. Luego de la toma de posesión de Trump, permaneció detenido y posteriormente lo enviaron a Guantánamo. Veamos. Él salió a trabajar, lo agarró a ICE y ahí lo despidieron. Él tuvo una audiencia, todos quedaron a soltar y no lo soltaron. Nos enteramos que lo mandan a Guantánamo a través de las redes. ¿Cuándo se enteraron? Hace como 2 semanas. Él tenía 1 año acá en los Estados Unidos. Él entró ilegal, llegó, él no entró por cita ni. Entró por la frontera sur. Sí, cuando él se estaban entregando todavía. ¿Y él se entregó? Sí, él se entregó. ¿Qué pasó luego de ese proceso? ¿Qué le dijeron? ¿Tuvo una entrevista de miedo creíble? Sí, él entró normal, a él lo soltaron. Él estaba trabajando albañilerista. Él se entrega, lo sueltan como a los días. Y empieza a entrar acá, lo recibimos sus amigos. Él empieza a trabajar y todo. Él no le tocaba el aporte todavía. ¿Sabe? Le tocaba a mitad de este año. A mitad de este año. Correcto. Ok. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de la detención en ese momento? ¿Lo detuvo ICE? Correcto. Ajá, lo detienen y supuestamente tiene orden de deportación. Pero es completamente fácil. O sea, él no tenía orden de deportación porque estaba esperando la corte. Correcto. A él le hicieron firmar un papel como consta él iba a salir en el país, ya que si lo seguían deteniendo, si a pelear en su caso, él iba a durar más tiempo preso. Entonces, como él decidió firmar eso para salir voluntariamente, lo mandaron allá
No lo quisieron soltar. La justificación del gobierno de Trump para mandar a Guantánamo a los migrantes es que los que están mandando para allá tienen récord criminal y los están vinculando con el tren de Aragua. ¿Qué tienes que decir tú sobre eso? Esto es completamente falso. No tiene antecedentes. Él no pertenece a esa banda. Él está preso en Guantánamo justamente porque él no es ningún terrorista. No es una persona de quien temer. ¿Han tenido comunicación con él? ¿Le han dado el derecho a la defensa y le han respetado el debido proceso? No, nosotros no nos hemos podido comunicar con él. ¿Que no tiene un abogado? No, él no cuenta con abogado porque yo no, por lo menos yo estoy acá, pero no tengo mucho tiempo de cuidado. No todos tienen la posibilidad de pagar un abogado. O sea, hasta ahora ustedes no saben nada de la cómo está él físicamente. Correcto, ¿no? Mi mensaje es que haga su trabajo. Mi primo no pertenece a ninguna banda delictiva. Él no es el tren de Aragua. Él es una persona sana y trabajadora. Está también en Guantánamo. Por ahora, la orden del juez González detuvo el traslado de 3 personas, pero el resto de los migrantes sigue en Guantánamo sin que se les permita contacto con abogados ni con sus familiares. Y los vuelos militares desde Texas continúan. Entonces, ¿esto es realmente una medida de seguridad? ¿O estamos ante una práctica que está dejando a migrantes venezolanos atrapados en un limbo legal? Porque hay un detalle que nadie está diciendo. ¿Por qué mandarlos a Guantánamo si ya se reactivaron los vuelos de deportación a Venezuela, a donde se suponía que iban a mandar a migrantes con antecedentes criminales? Aquí hay que entender que esto no es solo un tema migratorio. Esto es política y geopolítica y además estrategia electoral, que pues desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 dejó claro que iba con todo contra la migración irregular. Ya en campaña había prometido deportar a millones de indocumentados, lo que puso en alerta a más de 11 millones de personas que, según las estimaciones más recientes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se encuentran en situación irregular en el país. Esa cifra corresponde a 2022, que es el último dato oficial disponible. Y nada más al llegar, Trump empezó a cumplir con su promesa de mano dura contra los migrantes en general, no solamente los que tienen récord criminal, pero aparentemente de forma indiscriminada. En menos de 3 semanas, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó que ya habían arrestado más de 8.000 personas en operativos realizados en todo el país. De esos detenidos, 461 fueron liberados después por problemas médicos o por falta de espacio en los centros de detención. Y ojo, porque algunos de estos operativos se hicieron en comunidades latinas, lo que recuerda a las redadas que ya habíamos visto durante su primer gobierno, entre 2017 y 2021, cuando los agentes de ICE entraban a fábricas, restaurantes y hasta casas buscando indocumentados. Y no solo eso, en Colorado, en ciudades como Denver y Aurora, se llevó a cabo un operativo específico para capturar a presuntos miembros del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que Trump ha puesto en el centro de su narrativa. Según la agencia AP, el gobierno de Estados Unidos había planificado detener a más de 100 presuntos integrantes del Tren de Aragua, pero solo lograron arrestar 30 personas, entre ellas al menos uno con vínculos confirmados con esa organización criminal. Pero esta vez lo que más llama la atención es lo que está haciendo con los venezolanos, porque si uno revisa lo que decía Trump en su primer mandato, resulta que, vamos a decir que su discurso era otro. Y aquí viene una pregunta clave: ¿qué cambió ahora si el régimen de Nicolás Maduro sigue en el poder, sigue violando derechos humanos, sigue en ese momento sustituyendo, reemplazando al presidente legítimo que ganó las elecciones el 28 de julio, que es Edmundo González Urrutia? Vamos con un poco de contexto, ¿no? Durante el primer gobierno de Trump, el 19 de enero de 2021, justo un día antes de dejar el poder, Trump firmó un memorando llamado Deferred Enforced Departure, que es el DED,
o DED para suspender por 18 meses las deportaciones de venezolanos. Vamos a echar un vistazo para que ustedes mismos lo vean en pantalla. Esto es directamente desde la web de la Casa Blanca. Están viendo ustedes allí este memorando. ¿Y por qué hizo esto? Porque según este documento que estamos viendo de la Casa Blanca, devolver a migrantes a Venezuela significaba exponerlos a persecución política, cárcel, tortura o pobreza extrema. Es decir, el mismo Trump reconoció que no era seguro devolver a nadie a Venezuela. Eso sí, hay que decirlo, fue una medida de último minuto porque durante todo su gobierno no protegió precisamente a los venezolanos. Y esa protección temporal venció en julio de 2022. Pero ahora, 4 años después, Trump regresó y su postura es otra. Es una postura agresiva contra los migrantes venezolanos que huyen de ese comunismo o socialismo que él tanto critica en Venezuela, en esa dictadura que tanto critica. Ya no se dice que es peligroso enviar a gente a Venezuela. Ahora los están deportando a Guantánamo, ¿no? Y Maduro, ¿qué? Maduro, que antes se negaba a recibir deportados, ahora coopera sin problemas. De hecho, en el documento del Departamento de Seguridad Nacional, el documento oficial con el que eliminaron el TPS, la reasignación de 2023 que hizo Biden, dicen que la situación económica, de crimen y de salud pública ha mejorado. Por eso los venezolanos pueden regresar. Imagínense ustedes, esto es lo que dice el gobierno de Trump y es un documento oficial, no lo estoy diciendo yo. Esto parece ser parte de algo mucho más grande, señores, pues el propio Donald Trump aseguró que en Guantánamo se están construyendo campamentos con capacidad para retener hasta 30.000 migrantes. Sí, escucharon bien, 30.000. Están levantando tiendas de campaña y módulos para que esa base militar se convierta en un centro gigante de detención de extranjeros que el gobierno califica como de alto riesgo. ¿Quién más me dio testimonio para este episodio especial? Pues la hermana de Djubar Uzcategui. Estamos hablando de Lugenis Chaparro Uzcategui, quien también asegura que su hermano no pertenece a ninguna organización criminal. Vamos desde ya a escuchar el audio de esta familiar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lugenis Chaparro Uzcategui. Soy hermana de Djubar Uzcategui. Él estaba en Estados Unidos, Texas. Estaba trabajando construcción. Llegaron las personas de inmigración y se lo llevaron detenido. Después que estuvo en ese lugar, lo pasaron a Florida. Después de Florida, bueno, ahora está detenido en la cárcel de Guantánamo, creo que se llama así. Lo que sé es que cuando él llegó allá, él se entregó a inmigración. Estuvo 6 meses, creo que en inmigración también, ahí en ese refugio. Después lo soltaron. Bueno, digo lo que sé, lo poquito que sé, pues. Bueno, esa cuestión, hasta el momento no sabemos nada de él, solamente que está ahí porque nos enviaron la lista donde sale el nombre de mi hermano, que está allí en esa cárcel, pues, en Guantánamo. Bueno, mi hermano no tiene ningún antecedente penal, mi hermano es un muchacho trabajador, él trabaja por su cuenta, él trabaja lo que le salga, construcción. Aquí en Venezuela trabajaba en frutería, en todo lo que le salía de trabajo, él trabajaba. Él reciclaba cartón, bolsas, esa cuestión de reciclaje. Tiene una niña de 5 años. Muchacho delincuente no es, nunca ha sido un muchacho delincuente. Solamente porque tiene un tatuaje en la mano, en su brazo. Dice Yolanda y tiene unas rosas. No, mi hermano no tiene nada que ver con esa banda del Tren de Aragua. Jamás, ni quiera Dios. Además, ella misma me envió este video que le hicieron a Yolanda Uzcategui, su madre, quien a través de las redes envió este mensaje. Veamos. Mi hijo es muy sano, nunca tenga problemas con nadie. Mi hijo es un trabajador. Mi hijo no es muchacho malo. Por favor, yo pido que a las autoridades que me estén escuchando, que suelten a mi hijo, por favor.
que se lo llevaron de su trabajo que allá en Texas, que estaba en Texas. O sea, entró en inmigración, se lo llevó preso para Florida y ahora lo pasaron para Montana. Por favor, mi hijo no es malo, mi hijo es bueno. Porque mi hijo es el que me sustenta a mí. Su vida, por favor, que escuche este llamado, que me ayude, por favor, porque mi hijo es el más pequeño mío y es lo que mi hijo se fue buscando un sueño americano como todos. Pero bueno, no ha tenido la suerte, pues, no tuvo la suerte de alcanzarlo. Y aquí es donde entra otra vez el temor, porque abogados y organizaciones como la ACLU y el Centro de Derechos Constitucionales han alertado que esto podría ser una estrategia para que estos migrantes no puedan pelear sus casos en los tribunales de Estados Unidos. Porque, vamos a decir, ¿qué pasa cuando te mandan a Guantánamo? Tu situación legal se complica. Guantánamo ha sido siempre un territorio de excepción. Ahí Estados Unidos detuvo a sospechosos de terrorismo tras el 11 de septiembre, pero bajo un régimen especial sin derechos claros. Y ahora, aunque oficialmente los migrantes venezolanos están bajo la custodia de ICE, en la práctica los que lo vigilan son, en el campo 6, pues son militares. Y ojo, porque hay otro punto, el miedo, el terror. Lo que algunos activistas creen es que Trump está usando Guantánamo como una amenaza, como un mensaje para que los migrantes, sobre todo venezolanos, no se atrevan a cruzar la frontera. Porque ya no es solo que te deporten, es que te pueden mandar a una cárcel militar junto a presuntos terroristas, incluso sin tener antecedentes penales, como aseguran estos familiares de los que he tenido acceso, pues con los que he tenido acceso, familiares de los detenidos, y pues que han hablado, y que en el caso de dos de ellos yo pude acceder a los antecedentes emitidos desde Venezuela. Ya les había mostrado el primero antes, hace unos minutos más o menos, ¿no? Y pues el documento oficial, y en el otro caso es el de Jesús Miguel Prado Pirona. Vamos a verlo allí en pantalla. Estos antecedentes darían fe de que está limpio, sin récord criminal, y el documento fue emitido el 26 de enero de 2024 a petición de sus familiares en Venezuela debido al proceso que llevaba aquí en los Estados Unidos. Este migrante tenía una presunta orden de deportación, según indica su madre, porque no se habría presentado en corte, pero esto porque se había mudado, entonces falló en no ir a la corte y tenía orden de deportación, pero como vemos en sus antecedentes, sin récord criminal, al menos según lo que consta en este documento, no tiene récord criminal. Veamos qué me dijo su madre, Maite Pirona. Bueno, mi hijo el 4 de febrero me llama, como eso de las 5 de la tarde, y me dice: mami, bendición, ¿cómo estás? Te estoy llamando para decirte que me van a deportar a Venezuela. Estamos esperando que lleguen los aviones porque nos van a enviar a nuestro país. Y yo le dije: ¿estás seguro, mi amor? Y me dice: sí, nos tienen acá en la frontera de El Paso. Yo le dije: bueno, mi amor, yo te espero por acá, hijo. Me dijo: de todos modos, mami, está pendiente que a lo que yo llegue a Venezuela yo te voy a avisar. Resulta y acontece que mi hijo nunca llegó. Ahora, por medio de unas listas que yo veo, me entero de que ahí está el nombre de mi hijo, que se lo llevaron a Guantánamo, que lo están relacionando con una banda llamada el Tren de Aragua, cuando mi hijo no tiene nada que ver con esa gente. Mi hijo fue allá a los Estados Unidos a trabajar y bueno, me entero de eso ahora. No sé por qué se lo llevaron, porque si él tenía orden de deportación, él tenía que venir a su país. Yo como mamá, bueno, llego a sus medios para que ustedes me ayuden, para yo saber qué va a pasar con mi hijo, porque mi hijo no pertenece a ningún Tren Aragua, mi hijo es del estado Zulia, de Maracaibo. Cuénteme, ¿cuándo entró su hijo a los Estados Unidos? ¿Cómo entró? Mi hijo entró, a él le dieron su cita, pero él no se presentó y tenía orden de deportación porque él se cambió a otra ciudad. Él entró en septiembre del año pasado. Entró en septiembre de 2024. ¿Y cuándo lo detuvieron? ¿Lo detuvieron y lo soltaron cuando entró? No, él entró y le dieron su entrada. Pues él entró, él trabajó, él estuvo allá, hizo sus cosas, siempre me llamaba. Y como se cambió de ciudad, mientras que gestionaba eso, o sea, se tranquilizó de verdad y tenía orden de deportación. Lo agarran el 4 de febrero, lo llevan allá a la frontera del Paso para trasladarlo acá para deportarlo. Pero no llegó, sino que ahora, como él tiene unos tatuajes en el brazo, tiene mi nombre y tiene $1,
Ahora ellos lo están involucrando con el tren de Aragua y se lo llevan a Guantánamo. Pero ya él tenía un año aquí y fue detenido en septiembre-octubre del año pasado y desde entonces estaba en un centro de detención en Texas, me está diciendo aquí, ¿no? Sí. En El Paso. Y el 4 lo trasladan a la frontera del Paso. Ah, ok. Que pero es cuando él me llama y me avisa, mami, voy a Venezuela. ¿No saben qué centro de detención estaba él? No sé. Él me llamó el 4, como ya yo tenía 2 días que no se enteraba, yo empecé a buscar por todo. Antes de que publicaran la lista, ya yo había conseguido a mi hijo en esa lista. Porque nos metimos a buscar por todos los medios y aparecía mi hijo. A los 2 días, como el 6, empecé yo a buscar a mi hijo. Y desde el 4 yo no hablo con mi hijo, desde el 4 de febrero. ¿Qué hacía su hijo aquí en Estados Unidos? ¿En qué trabajaba? Primero trabajaba en un taller de latonería y pintura. Él después trabajaba con mármol, con yeso. Siempre fue de lo que se ocupó allá, pues. Le quiero preguntar, en cuanto a los antecedentes, usted me envió unos antecedentes con fecha de principios de 2024. ¿Por qué se pidieron esos antecedentes para el 26 de enero de 2024? Porque yo se los pedí para que él los tuviera allá. Cualquier problema que él tuviera, se los lograran pedir, él los tuviera siempre. Que son terroristas, eso es falso. Eso es falso, porque nosotros vivimos en el estado Zulia y aquí nunca se ha escuchado hablar de esa gente. Esa gente será de Caracas, de otros lugares, pero de Maracaibo no. Él me dijo a mí que como él no se había presentado porque se había cambiado de sitio, que él le iban a colocar un abogado para que le hiciera los trámites de inmigración porque no se había presentado a la fecha de la corte. Y eso se lo estaban gestionando, pero ¿cómo es el nombre del abogado? En verdad no le sé decir. Que mi hijo no tiene nada que ver con el tren de Aragua. Mi hijo no es ningún terrorista para que lo hayan enviado allá. Que por favor se pongan las manos en el corazón y piensen en esta madre. Dicen que nosotras los defendemos a capa y espada porque son nuestros hijos, pero no son terroristas, no tienen nada que ver con el tren de Aragua. Como vuelvo y le repito, Jesús es del Zulia, de Maracaibo. Y porque tengo un tatuaje no los puede vincular a todo porque hay mucha gente inocente. Habemos muchas madres sufriendo. Queremos de vuelta a nuestros hijos, por favor. Esa es mi angustia, porque yo no sé nada de mi hijo, yo no sé cómo tendrán a mi hijo, porque dicen que en Guantánamo los están torturando. Yo no sé si voy a volver a ver a mi hijo, yo confío en Dios, porque para Dios nada es imposible. No es casualidad que la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicara fotos de los migrantes esposados en redes sociales. Es parte de una narrativa de mano dura que le funciona políticamente a Trump, sobre todo en estados como Texas y Arizona, donde el discurso antiinmigrante es clave para los republicanos. El problema es que esto, como advirtieron abogados y expertos al medio del país, pone en riesgo los derechos básicos, porque aunque estos migrantes tengan órdenes de deportación mientras están en Estados Unidos, tienen el derecho a ir a tribunales, a tener un abogado, a apelar, lo que es el debido proceso. Pero si los sacan y los mandan a Guantánamo, todo esto se vuelve mucho más difícil. Y ese es el panorama que se está viviendo en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Por eso, lo que empezó como una medida para detener a lo peor de lo peor, como dijo la secretaria Noem, se está convirtiendo en algo mucho más grande. Un sistema paralelo de detención migratoria fuera del territorio continental de Estados Unidos, donde las garantías legales son mucho más débiles. Y ya vamos con algunas conclusiones sobre este episodio. Pero antes, ¿sabías que en los últimos 28 días este canal ha llegado a casi 2 millones de visualizaciones en total? Así es. Y esta es la oportunidad para que tu empresa o tu organización, tu marca, pues llegue a miles de personas. Tu mensaje puede llegar a miles de personas y así apoyas a este proyecto periodístico independiente que es autosustentado. Aquí no dependemos de ningún factor de poder, ningún partido político o grupo familiar con intereses particulares. Esto es periodismo crítico al poder, periodismo independiente. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, tendrás un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Estamos viendo en Guantánamo una situación delicada, complicada, y los migrantes venezolanos están jugando un rol allí importantísimo por lo que está pasando en las últimas semanas. Esto es algo que va mucho más allá de este grupo de personas. Esto marca el inicio de un camino que podría redefinir la forma en
que Estados Unidos maneja la migración y los derechos de quienes buscan una oportunidad en este país. Porque hoy son 100 venezolanos en una base militar, pero mañana pueden ser cientos más de otras nacionalidades. Y si esto se consolida, Guantánamo podría convertirse en una especie de tierra de nadie, donde los migrantes pierdan sus derechos por haber cruzado la frontera, en el caso de Venezuela, huyendo de la mayor crisis humanitaria, política y social, y por supuesto que ha generado la mayor crisis migratoria del hemisferio, la dictadura de Nicolás Maduro, esa que tanto rechazaba Trump en discurso, que precisamente los encarcela y los desaparece. Pero ahora se encuentran encerrados en una prisión militar de Estados Unidos sin saber cuándo podrán salir, sin poder hablar con sus familiares, sin poder defenderse. Es como si hubieran huido del autoritarismo de la dictadura en Venezuela solo para encontrarse con otra forma de abuso del poder en la tierra donde esperaban encontrar libertad, justicia y oportunidades. Pero no fue así. Por eso esta historia no ha terminado. Es solo el principio. Los familiares siguen buscando respuestas, los abogados siguen peleando en los tribunales y los migrantes siguen allí en Guantánamo esperando que alguien escuche su versión. Y aquí vamos a estar contándole lo que pase, haciéndole seguimiento a este tema, porque este es el tipo de historias que necesitamos visibilizar. Una nota importante: las versiones y opiniones expresadas por familiares de los migrantes detenidos y enviados a Guantánamo son exclusivamente suyas y bajo su responsabilidad. En ningún momento representan mi opinión como periodista sobre estos casos, que deben ser evaluados individualmente por la justicia para determinar las responsabilidades pertinentes. Mi trabajo es reportar y exponer los testimonios, hechos y la situación, y saque usted sus propias conclusiones. No olvides darle me gusta a este episodio, también suscribirte y activar las notificaciones, dale a la campanita y pues comparte el 1x10 periodístico para que llegue a más personas. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y si quieres apoyar este proyecto periodístico, puedes hacerlo haciéndote miembro de pues nuestra comunidad en Patreon, que pues estamos reinaugurándola, vamos a decirlo así. Además, el 1x10 periodístico, mandé esto a 10 personas, que eso es gratis y fácil, y pues me ayuda a difundir la voz. Pero en el caso de Patreon, te invito a sumarte a nuestra plataforma, donde tendrás acceso temprano a los temas que vamos a tocar y a contenido extendido de episodios exclusivos. Y si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción, también te lo voy a fijar en los comentarios, y pues aquí arriba lo estoy dejando. Patreon.com, se escribe patreon.com/Ricardo lo dice, y únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Si tienes algún otro tema que te interese y que quieres que toquemos a más profundidad en este podcast, déjamelo en los comentarios. Amigos, nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Un abrazo grande, se les quiere. Ricardo lo dice migrando.